Buenas tardes, hermanos. Las intenciones de esta Eucaristía de hoy miércoles 15 de abril son: acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen María. Petición a la Madre de Dios por protección y salud de María Torres. Eterno descanso de Carlos Eduardo Barnes Garay, 6 meses. Eric Raúl Enríquez. Micael Alexander Ross. María del Carmen Ramos. Marta Lucía Botero Urrego, 4 meses. Elena René Puerta. Inés Enríquez. Aurelina Martínez. Mariela Martínez. Ricardo Martínez. María del Rosario Arrocha González Charito. David Enrique Alvarado Arrocha. David Alvarado Gamboa. Nisla de Alvarado. María del Rosario de Arrocha. Leonel Duque Pinzón. Salvador y Rebeca Martínez. Cornelio y Anastasia Martínez. Elsie López. Ernesto Enrique Delgado Bull. Carmen Elizabeth Jaramillo Tomás, 9 meses. Laura Sánchez de Ovaldía, 5º día. Leonor Bello Guardia, 8º día. Daisy García Basteiro. Gladys Guardia de Hernández, 9 meses. Cira Daisy Caballero Machuca, 2 meses. Adaluz Ponce de la Guardia. Luz Eufemia Santa María Zamudio de Meneses. César Augusto Guevara Quintero. Ana Teotiste Pérez Angarita. Melitón Sánchez Rivas, 2 meses. Ricardo Antonio Leinadier Villalobos, 42 aniversario. Y Yair Gallo, 3er aniversario. De pie, hermanos, recibamos a quien preside esta Eucaristía. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Purifica con tu gracia nuestras manos, ilumina nuestra mente con tu luz, que la fe se fortalezca en tu palabra y tu cuerpo tomado en alimento nos traiga la salud. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Antes de celebrar los santos misterios, reconozcamos humildemente que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos y hermanas, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Oremos. Al conmemorar cada año los misterios por los cuales devolviste a la naturaleza humana su dignidad original y le infundiste la esperanza de la resurrección, te suplicamos, Señor, confiadamente, que en tu clemencia nos concedas recibir con perpetuo amor lo que conmemoramos llenos de fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a aprehender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron a traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia, con sus hombres, trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas.
No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que el que crea en él tenga vida eterna. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor.
En estos 3 días de la segunda semana de Pascua, hemos comenzado nuestra liturgia con la lectura del diálogo que tuvo Jesús con un hombre principal de Israel, un fariseo maestro en Israel, llamado Nicodemo, que va a buscar al Señor de noche, porque tuviera miedo de las consecuencias que para él pudiera tener el contacto con Jesús, puede ser. Pero a pesar de esa especie de timidez, después se ve que Nicodemo no era tan cobarde, porque llegado el momento en que quieren condenar a Jesús para llevarlo a la cruz, sus compañeros del Sanedrín, él se levanta valiente para exigir a ellos, a esas autoridades, que procedan con justicia, ¿verdad? Que no se puede condenar a nadie antes de oírlo, que no procedan entonces pues simplemente por prejuicios o por envidias o por sacudirse de encima a una persona que consideran, pues qué sé yo, su competidor, y que lo vayan a justiciar de una manera injusta, que condenen a un inocente a muerte. Él da la cara por Jesús, pero también se manifiesta conquistado definitivamente por el Señor cuando, abandonado de todos, excepto de un muchachito San Juan y de las mujeres que junto a la Virgen permanecieron junto a la cruz, Nicodemo va a comprar unas mirras de aloe, unas libras de aloe para embalsamar el cadáver del Señor. Ven, entonces es un hombre que poco a poco fue abriéndose a la fe y se fue adhiriendo de una manera más plena a nuestro Señor. Entonces ese proceso lo comienza a desvelar el Evangelio de San Juan en ese diálogo nocturno que tuvo Nicodemo con el Señor, para que ahí nosotros veamos también pues el camino de nuestra propia fe, y el Señor dialogando con él de maestro a maestro, ¿verdad? Pues se manifiesta como el verdadero maestro, mientras que Nicodemo, que es maestro, pues queda más bien evidenciado como alguien que no sabe. Ven, hay una serie de juegos de palabras, no simplemente juegos, pero sí de conceptos, ¿verdad? En el texto de San Juan que está redactado, todos los diálogos, que son muchos en el Evangelio de San Juan, son muy simbólicos al mismo tiempo, ¿verdad? Hacen el relato de un acontecimiento, pero lo enmarcan de tal manera que constituye una verdadera revelación. Y entonces, pues, ahí el Señor, al que le dice Nicodemo, sabemos que tú eres un hombre, podríamos decir así, iluminado, que viene de lo alto, porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está contigo. ¿Ven? Entonces ya el Señor por ahí entra para desvelarnos lo que Él viene a hacer, ¿verdad? Y nos dice, pues, nadie puede entrar al reino de los cielos si no nace de nuevo. ¿Ven? Y sobre esa base va
desarrollándose el diálogo con Nicodemo. Nosotros tenemos que ser regenerados, o sea, que tenemos que nacer a una vida nueva. Y eso es lo que vivimos en nuestro bautismo, que es la manera como la Iglesia nos introduce a nosotros en la Pascua de nuestro Señor, en la Pascua de muerte y resurrección. Entonces, hay que nacer de nuevo. Los carismáticos tienen muy bonitos himnos, ¿verdad?, sobre eso. Hay que nacer de nuevo por el Espíritu de Dios. Y llegamos ya pues al culmen de ese diálogo en el pasaje que hemos escuchado hoy, donde Jesús nos declara lo que Él es para nosotros, ¿verdad? El signo más grande del amor de Dios para el mundo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Con el envío de su Hijo entre nosotros. Es el compromiso, la ocupación de Dios en nuestra propia regeneración a la humanidad que andaba en tinieblas y en sombra de muerte y que se había extraviado por sus obras malas. El Padre Celestial nos entrega a su Hijo en el colmo de su amor, a fin de que tengamos vida y encontremos al que es la luz, para que Él nos muestre el camino que lleva a la vida eterna. Por eso enfatiza Jesús que Él no ha venido al mundo para condenar al mundo, para que el mundo se salve por Él. Y esa salvación implica que el hombre caído no solamente sea levantado de sus equivocaciones, sanado de sus miserias, rescatado de sus pecados, sino que Dios quiere que nosotros tengamos una nueva vida, la vida de los hijos de Dios. Por eso en este discurso se habla tanto, ¿verdad?, de que el Hijo del Hombre, pues, tiene que ser levantado como hizo Moisés en el desierto, que ofreció aquel signo en medio de la peste de las culebras que estaba asolando al pueblo de Israel. El Señor le dice: levanta, haz una serpiente de bronce y levántala en un asta, para que mirando aquel signo, los que han sido picados por las serpientes, por esa mirada queden sanados, ¿verdad? Es la mirada de la fe, y ven en aquella serpiente que no tenía veneno al que ha asumido el veneno que emponzoñaba nuestra vida y nos hacía perecer, para que muriendo Él por nosotros, nosotros seamos liberados de aquella peste y exterminio. Y no solamente liberados de esa desgracia, sino levantados a la gracia de la vida nueva que Dios nos da. Ven, por eso hoy comienza el Evangelio con este mensaje tan hermoso. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca. Y nos advierte el mismo Señor: la causa de la condenación no está en que Dios viene a pasarnos, a pedirnos cuenta de nuestras maldades, sino que
cuando una persona cae en esa desgracia total, cuando pierde su alma y cae en la desgracia de la condenación eterna, no es porque Dios quiera eso. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos vida y vida en plenitud. Y cuando una persona se condena, no es porque Dios viene como un juez sin misericordia que quiere dictar sentencia, y la peor de las sentencias para el pecador. En la Cuaresma lo hemos repetido muchas veces, ¿verdad? Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se convierta de su conducta y viva. En el contexto de este discurso, de este diálogo de Jesús con Nicodemo, nosotros miramos que Dios nos llama a tomar en cuenta lo que el Señor quiere para nosotros. O sea, ¿cuál es la idea o el concepto o la voluntad que Dios tiene sobre cada uno de nosotros? Que tengamos una vida plena, ¿verdad? Y que entonces no hagamos como lo que dice al final el Evangelio: todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no queden al descubierto. Hoy se nos habla a nosotros mucho de autoestima, ¿verdad? Y se nos ofrece un profesional que nos acompañe, un entrenador, un coach, que potencie nuestras mejores fortalezas y descubriendo nuestras debilidades que pueden estar impidiendo nuestro crecimiento y nuestra realización personal, pues nos ayuden a encontrar el camino para descubrir nuestras fortalezas y potenciar nuestras cualidades de tal manera que pues tengamos una vida mejor, una vida plena. Eso que se quiere en el campo de la salud emocional, ¿verdad? Pues puede ser una imagen de lo que nos revela el discurso que estamos contemplando de Nicodemo con Jesús, donde no se trata de que nosotros veamos solamente nuestras potencialidades personales, que también, sino sobre todo, ¿verdad? Porque el coach lo que hace es reforzar las actitudes positivas del que está decaído, ayudarle a reconocerse en su valía y superar pues todas aquellas negatividades que le impiden crecer y desarrollarse. Pero eso en el plano meramente natural. En el Evangelio se nos está diciendo que Dios toma una iniciativa, ¿verdad? Y esa iniciativa es que como Padre nuestro, Él quiere que sus hijos tengan una vida plena. Y entonces es Él mismo el que toma la iniciativa de levantarnos. Ven, esta idea de la elevación está muy presente en este texto de San Juan. Y entonces Él quiere que nosotros veamos que tenemos que vivir por esas fortalezas, las fortalezas que nos ofrece Dios cuando quiere, a la altura de que estemos y seamos. Muchas veces nosotros, al hacer el examen de nuestra conciencia y acercarnos a la confesión,
nos damos cuenta de que estamos deprimidos en el sentido no meramente psicológico, sino sobre todo en el sentido sobrenatural de considerarnos a nosotros al ras del suelo, cuando el Señor quiere elevarnos a la altura de Él. ¿Verdad? Al meditar la Sagrada Escritura, nosotros vemos cómo tenemos que decir: el Hijo de Dios se hizo hombre para que nosotros nos hagamos hijos de Dios. Ven, esa es la vida que nos viene a dar el Señor por el misterio de su amor, por la grandeza de su predilección para nosotros manifestada en Jesucristo, su Hijo, entregado para darnos vida. Entonces la Pascua es el misterio de la realización de esa voluntad de Dios que se verifica cuando Jesucristo se entrega por nosotros y nos comunica esa vida nueva que nos eleva a nosotros a la altura de Dios. ¿Ven? La vida de la gracia es la presencia de Dios en nosotros, que por su amor nos hace sus hijos en el Hijo entregado por nosotros. Tenemos una vida nueva. Y nosotros en la celebración de la Pascua tenemos que agradecerle eso a Dios. La infinita misericordia con que nos ha amado hasta el extremo de entregar a su Hijo hasta la muerte y muerte de cruz y resucitarlo de entre los muertos para darnos a nosotros una vida nueva. Por eso en las cartas de San Pablo se nos dice: ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba donde Cristo está sentado a la derecha del Padre. ¿Y esos bienes cuáles son? Pues esa regeneración, esa vida nueva que nos comunica el Señor por Jesucristo. ¿Cuántas veces se acuerda uno de aquella fabulilla, verdad, que habla de un aguilucho que se va criando en un gallinero y ahí está comiendo, picando en el suelo como el resto de las aves de corral, ¿verdad? Porque se siente una gallina hasta que un día, pues qué sé yo, será que quitaron el techo del gallinero, mira al cielo, ve un pajarón parecido a él, ensaya a volar como ve que vuela aquella águila en las alturas y se eleva también él a la inmensidad del firmamento, porque descubre verdaderamente que no es una gallina que tiene alas y no puede volar, que no es una gallina que tiene que alimentarse picoteando la basura del suelo, sino que está llamado a volar en las alturas y vivir en lo alto de las rocas, ¿verdad? Con una majestad de vuelo y un impresionante dominio de las alturas. Pues muchas veces nosotros, cuando nos ponemos a ver nuestra vida pecaminosa, que aquí el Señor habla de ella como querernos quedar en la oscuridad de las tinieblas para que no se vean nuestras buenas obras, pues somos ese aguilucho metido en ese gallinero para vivir una vida a ras del piso, cuando lo que el Señor quiere es que volemos a las alturas, ¿verdad?, de quien ha sido rescatado al precio de la sangre inestimable de nuestro Señor Jesucristo. En Jesucristo se nos ha dado el Salvador, el que nos regenera, el que nos restaura. En la misma oración colecta de hoy, precisamente esta misa hace esa referencia a la Pascua como la celebración de los misterios anuales de la misericordia de Dios que nos han llevado a recuperar la dignidad perdida y a alcanzar los bienes celestiales que Él nos ha querido dispensar por la entrega de su Hijo.
Invoquemos a Dios que nos ha amado tanto, que envió a su único Hijo a salvarnos, para que nos conceda a cada uno de nosotros caminar por sus sendas y anunciar con perseverancia su resurrección. Digamos: Dios nuestro, ven en nuestra ayuda. Dios nuestro, ven en nuestra ayuda. Por la Iglesia, pueblo de Dios, que caminando en la historia a la luz de la resurrección, ilumine las tinieblas que aún ensombrecen el corazón de los hombres, para que pueda llevar al mundo la salvación de Dios. Oremos. Dios nuestro, ven en nuestra ayuda. Por el Santo Padre, los obispos, los presbíteros y los diáconos, que sean sostenidos y custodiados por el Espíritu, y con su vida, su palabra, su caridad con todos, lleven a todo hombre la luz de Cristo y el amor del Padre. Oremos. Dios nuestro, ven en nuestra ayuda. Por los encarcelados, que no se sientan desesperanzados por los errores que han cometido, sino que puedan experimentar el perdón del Padre y de los hermanos heridos, que comiencen un recorrido de verdadera conversión y de liberación de la opresión del pecado. Oremos. Dios nuestro, ven en nuestra ayuda. Por nosotros aquí presentes, que el encuentro con Jesús resucitado nos haga firmes en la esperanza y nos dé la humildad de saber perder nuestra vida en las pequeñas y grandes elecciones cotidianas, con la certeza de que la encontraremos para siempre. Oremos. Dios nuestro, ven en nuestra ayuda. Señor, que has enviado a tu ángel a abrir las puertas de la cárcel, como oíamos en la primera lectura, a los apóstoles para que anuncien el nuevo camino de la vida cristiana. Libéranos también a nosotros de las cadenas del miedo y de la cárcel del pecado. Acoge nuestra oración por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 hosana. Señor, Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te suplicamos, Padre misericordioso, que envíes el Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con el Santo Padre, el Papa León y nuestro obispo José Domingo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la paz de Cristo, especialmente todos aquellos difuntos que hemos encomendado al inicio de nuestra Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también a nosotros llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabamos y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, como nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para la distribución de la comunión, por favor organizar 2 filas al centro. Los pasillos intermedios son para retornar a los asientos. Se les recuerda que la Sagrada Comunión debe ser consumida frente al ministro. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mira, Jesús resucita hoy. Mirad, la tumba está vacía. El Padre ha pensado en él. De los hombres es Señor, de la vida Salvador. Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, vive a nuestro lado. La muerte no tiene poder. Proclamad por la fe que está vivo y somos libres porque Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Mirad, Jesús resucita
resucita hoy, nos da la paz con su palabra. El gozo vuelve al corazón, con su espíritu de amor nuestra vida cambiará. Mirad, Jesús resucita hoy, su amor no nos dejará, su fuerza nos empujará, Él será guía y luz, esperanza y fortaleza, porque Él resucita hoy. Él vive entre nosotros, es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor nos ama tanto y quiere de tal manera que tengamos vida plena, que se ha hecho para nosotros alimento de vida eterna. Así nos dice que todo el que come de este pan y bebe este vino transformado en signo sacramental tiene vida eterna y Él nos resucitará en el último día. Recuerden que la comunión que distribuimos los 3 ministros en esta ocasión es la misma en los 3 ministros, ¿verdad? Porque no está en el ministro que la dé o su condición, sino en lo que da. Y lo que damos es a Jesucristo sacramentado. No depende que la recibamos del Padre o del ministro o de la ministra. Los 3 damos lo mismo. Y es un signo de orgullo diabólico el que pretende que él solo puede recibir del sacerdote la comunión. Y yo creo que ya es hora de que después de tantos años vayamos comprendiendo eso, que nos tenemos que respetar en nuestra condición de bautizados. Y si la Iglesia nos da un ministerio para distribuir la comunión, no es un atropello al Santísimo Sacramento, sino un servicio que podemos y debemos dar para que se hagan las cosas con dignidad. Oremos. Muéstrate, Señor, benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Pueden ir en la paz del Señor. Jesús, nuestra Pascua por todos murió. Cantemos alegres que resucitó. Cantemos alegres que resucitó. Pascua sagrada, oh fuente de alegría, despierta tú que duermes, que el Señor resucitó. Despierta tú que duermes, que el Señor resucitó. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión,
Evangelizando al mundo por Internet.